Antes era así como era. Sí, exactamente. Antes era la resolución 369 que reconocía la Ateneo, ¿verdad? Hoy hay una ley y eso nos independiza del ministerio y nos hace autónomos, porque el concepto de universidad también implica autonomía. Es decir, decidimos por nuestra propia cuenta y lo que el ministerio hace en nuestro caso es registrarnos. Es lo mismo que la Universidad Nacional escribe un título y el alumno llegue ya al ministerio a registrar el título, a ponerle un número oficial, ¿verdad? Nosotros acá le damos un número a nuestro Ateneo, pero hay un número oficial que es del ministerio. Título registrado con tal número, a tal monja, a tal libro. La Universidad Nacional le da el título, allá registran, pero el título válido es el de para eso sí, en este caso, nuestra relación con la empresa. Bueno, quería mencionar esto y cierro un poco esta parte para meternos un poco más en lo que tenemos para hoy, ¿verdad? Antes de continuar, quiero hacer un comentario. Esa es la ventaja que nosotros tenemos también con este tipo de cursos que nos permite abrir y conversar y aclarar. Es decir, yo se dan cuenta que no estoy pasando un tema, no estoy reduciendo un tema, porque si yo llego a reducir o pasar un tema, va a quedar una duda. No tiene que quedar duda. De ser posible, ¿verdad? No tiene que quedar duda. Si nosotros dejamos duda, no sirve para nada. Ustedes saben de acá y me dicen, yo voy a ver a Juan y dice, va a ver, entonces, el mismo apelo. Entonces acá es aclarar. Y por más que nosotros tengamos algún ratito en algunas cosas, es importante que aclaremos. Y acá quiero rematar eso con algo que ya le dije varias veces. El que tiene una información, tiene el poder. Hay que matar eso. Y eso es fundamental. Que ustedes me digan, no es nada saber qué facultad diferente es porque nos damos cuenta de un montón de gente que dice que es facultad. Y a esa gente alguna vez tenemos que decir, ya vive conmigo. Andrés, vamos a ver, adquirir un hijo preparado, un hijo capaz de leer, etc. Ahí vamos a universidad. Síntesis, para eso. Fonología, fonemas. Los fonemas son 33 que tiene el barato. El castellano tiene hoy 24 fonemas. 24 fonemas. Y 27 grafemas. Fonemas, sonidos, así, para hacer una comparación rápida, grafemas, letras. En castellano llegó a tener 30 letras. Y después se eliminó la R. No se eliminó el fonema, se eliminó la letra. Y cada vez que uno necesita, duplica la letra. Pero en el alfabeto solamente aparece la R. Acá hay H y la R. Claro, por ejemplo, el caso de la R, lo que no quiere decir que se eliminó el sonido. El sonido del río existe. Lo que se eliminó por economía para que no esté varias veces la misma letra, que se eliminó la R. Antes de que ya ves, digo yo, o el caso de la L. La L como sonido de gallina. Pero en el alfabeto hoy se eliminó la L como letra. Antes de que ya digo yo, luego ese L, L. Y lo que dijiste es H. Antes era A, B, C, G, ¿verdad? Y después apareció ya la H. Y si es lo que se evita con eso, se economiza, se eliminó la CH, ahí lo tenía ya después yo el mismo concepto. No desapareció el fonema, desapareció el grafema. Es como que tenemos que aclarar siempre. Porque hay gente que dice, no, ahora ya no existe la R, no existe la L. Eso vuelve a demostrar algo importante que acabo de decir, desconocimiento. Eso es lo que hay que evitar. Gallina, sí. Bueno, claro, la pronunciación, la parte fonética. Acá, fonema, entonces, son los sonidos propios individuales. El castellano decía que tiene 24, la línea 33. El griego tiene 18. El idioma que menos fonemas tiene, lo que dan origen al castellano, ¿verdad? Y eso que significa que el hablante tiene también muy pocas posibilidades fonéticas. Ya que ella en la universidad de Cotenilla de guaraní, ajipó y catucuibeja, castellano, oñineva, ajipobi. El hablante castellano produce 24 sonidos diferentes, fonemas. Y el hablante guaraní produce 9 más. Y eso no quiere decir desventaja, eso quiere decir ventaja. Y catucuibeja ya la ajipó guaraní. Y yo cuando miro mi ejemplo, no me estoy acordando, pero es como el mandarín, es un dialecto que se habla en China,
donde el hablante es capaz de producir 45 fonemas distintos. Vea, y eso, de que uno llega a pronunciar más de fonemas, significa que uno tiene más facilidad para aprender otros idiomas. Porque, por ejemplo, el caso nuestro, esta U no existe en castellano, pero la U existe, por ejemplo, en el coreano, en otros idiomas chino y en el ruso. ¿Qué significa eso? Si mañana yo quiero aprender ruso, yo voy a neerlandés, ya no voy a tener la dificultad por la U porque la U ya la conozco, ya la acomodé. Si quiero aprender coreano, la misma cosa, ¿verdad? O sea que es un beneficio, ¿verdad? Para tener un aparato fonador bien desarrollado, más desarrollado. Entonces, fonema, y acá hablamos nosotros de esos sonidos distintos. Allí entra toda la forma sonora. Esto que acabo de hacer recién, que hace rato cuando que nos tuvieron, esto por ejemplo es un sonido. Y lo que se busca acá es un campo de estudio más amplio, puntos y modos de articulación, desde un punto de vista fisiológico, ¿verdad? Claro. En el caso de la sumatoria de los fonemas producen palabras, o simbolizan palabras, me permiten a mí representar palabras, ¿verdad? Eso también depende de cómo una persona llega a utilizar. Acá nosotros hicimos una vez, y voy a recordarles acá esto, ¿verdad? Cuando yo digo fonología, yo hablo acá de lo que tradicionalmente llamamos nosotros prosodia y ortografía. Y acá nosotros vamos a dividir esto en el proceso de desarrollo de la persona. ¿Qué es lo primero que hace un ser humano? Aprende lentamente a hablar, emite sonidos, ¿verdad? Un gururú ya ¿qué es lo que hace? Emite los sonidos simples. ¿Ustedes le escuchan ahora que esos fonemas después se complican. Entiendan bien que se complican. Es de lo simple a lo complejo. Es como que yo para construir esta casa ya puedo con una piedra y al lado le puse otra y después otra hasta tener este edificio. Pero partimos de lo simple. Entonces, se puede después complicar para formar lo que llamamos sílabas compuestas. Ya puedo decir ahí más. Ven a vos. Vete vos, por favor. Ahí sale que puede transmitir, puede llamar a cualquiera de los muchachos. ¿Ya tú? Bueno, ahí ya estaba. Ya, mañana, no me te dije que ya más o menos. WhatsApp también, ya me ando a que sabemos cómo va a venir. Fonemas, sílabas y finalmente en esas sílabas compuestas las palabras. Yo solo, acá creo que algunos va a recordar este ejemplo. Muy pintoresco, a mí si le hace, me sirve a mí, creo que le sirve a ustedes también, ¿verdad? Para explicar esto. Yo suelo decirle a los alumnos de el campo, como está cerca del hospital de Cali, que ahora está ahí pegado al hospital materno infantil de la Facultad de Ciencias Médicas, yo le digo, ¿qué pasaría si en este mismo momento una mamá que da a luz una criatura mitad cine, a cero peña acá, un cable, ya algo sé, y ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? No sé qué. Cuando te dice a mí, bueno, ¿por qué le digo esto? Porque eso no es imposible. La persona va a aprender. Claro, tenemos una predisposición para desarrollar el habla, ¿verdad? Y entonces eso se da en un proceso muy lento. Empieza con las vocales, con una consonante. Yo aquí le decía, esa que entraba así, y ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Dónde es lo que nosotros colaboramos? Acá hay una partida de papá y lo que es mamá, ¿verdad? Todos los días van a escuchar la mitad. Deciden mamá, deciden papá, mamá, papá, cola y carpere, pobre mitad, hasta que forzado por las circunstancias, no sé si le da papá, no sé si es mamá, no sé si papá, para que tú vas a la mierda. No tengo ni idea.
hacer un más, hacer un más. No, pero no sabe mamá, nadie dice mamá tampoco, dice más y más. Probablemente eso a los 6 meses, más o menos a los 3 meses, más 4 meses, 10 meses, un año, sale finalmente mamá, sale papá. Entonces aquí está ese proceso que va de lo simple a lo complejo, de un fonema vocálico a una composición de fonemas, consonantes vocales, a la reunión de varias sílabas, palabras, mamá. Y entonces el proceso fue de lo simple a lo complejo. Y cuando llega a este nivel, existen lo que llamamos las intensidades. Intensidades. Y estas intensidades, acá estos fonemas que pueden ser vocálicos o consonánticos. Este es el otro nombre, ¿verdad? Nosotros normalmente le llamamos de vocales y le llamamos consonantes. El nombre técnico es fonema vocálico, fonema consonántico, ¿verdad? Estos fonemas después se convierten acá en grafemas o letras. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cada fonema se representa por una letra. Por eso tienen una escritura que dice a cada fonema le corresponde una letra o fonema, ¿verdad? Es la relación ideal. Lastimosamente en castellano no se da eso. Cuando nosotros tenemos en el uso sa, se, si, so, su, ¿verdad? Lo que todos decimos sa, se, si. Pero resulta que hay 3 letras. Una cosa es decir zapato, aunque no pronunciemos, tenemos que escribir con Z. O tener que decir cine, tenemos que escribir con C, ¿verdad? O tenemos que escribir sapo con S. Y tenemos una C, tenemos una C y tenemos una S. Aunque lo único que pronunciemos sea sa, se, si, so, su. Vuelvo a repetir, nadie pronuncia zapato con Z, ¿verdad? Por supuesto. Por eso, en un orden gradual y progresivo, lo primero que va a hacer es aprender a pronunciar el fonema, va a producir la sílaba, va a decir ma, va a decir mamá, y cuando llega normalmente por un proceso sociológico, que tiene un antecedente en ese proceso de evolución evolutiva, de psicología evolutiva, nosotros hablamos y decimos hoy que una criatura más o menos regularmente a los 5 años puede ir a una escuela, si no hizo la previa, Karim y compañía, por nomás se va a ir al preescolar o al primer grado, y allí va a aprender a escribir. Allí normalmente, salvo que tenga un papá o una mamá que sea profesor o profesora que temprano a los 8 años ya le enseñe, ¿verdad? Yo tuve la experiencia acá con Jorge, ¿verdad? Que a los 8 años ya me enseñaron a escribir mi nombre, o escribir por Ana Lajera, a pedir un tiempo de Saray. A ver, Saray, si se de Saray, yo sigo la escuela, ¿ves? Aquí 2 semanas luego una hoja ese papá que ya sabía, yo aprendí a escribir mi nombre. A esa de que se dice, se llama de algo. 6 años llegó, a ver, 5 o 6 años luego, que yo aprendí a escribir mi nombre. A ver, acá se dice, a ver, corte. A 20 líneas, corte, 20 líneas. A frío, a ese de la Saré, que sí, ya sé que. Nada, pero yo estoy muy grande de ocupar. Le digo, agarro y digo, se va por tu carne y escribí una caja. A mí se la costilla, se lo escribo. Ojalá y ves. La gente ve la cosa que mando a parar. Así que dice acá, Jorge, ¿estás seguro? Jorge, mi maestra me enseñó eso. Entonces yo solo le digo, a mí por tu cuaderno, le digo, mañana, está bien, no, miramos uno a uno, le digo, ese caso es verdad. No, ese está mal, no, corregimos como dice. Este está bien, este está mal también. Aunque iba a tratar de decir eso, ¿qué letra es esta? O sea, que eso es la cosa. Jorge. No, ¿qué letra es? Y Jorge. Y esta que está al lado, Jorge. Y esta Jorge, y esta Jorge, y esta Jorge. ¿A dónde lo que quiero llegar? Que inclusive en esto que está diciendo Nelson, nosotros acá aprendemos los grafemas a cuentagota también. Una vez. La misma cosa que por ahí en una nacional de una semana mentalareal, en mi grado, en Lua, en Tendea, 2 semanas, 3 semanas, 4, ya por ahí, pues, no tenés nada de ella ni nada de digna. Lo quema.
el cerebro funciona como una grabadora de imágenes y sonidos. Por eso cuando en esos libros del primer ciclo, si ustedes están diseñando la arquitectura, tapen la imagen. Mira, tuve esa experiencia también con cuatro que tengo. Le tapo acá y le digo, leo lo que dice abajo. Donde dice, sacamos tu mano. No le hace eso. Yo así no me acuerdo. No es de ver a Borito y porque es relacionado la imagen con el texto. Claro. El tanto que yo quiero con la maestra, no es que grabó la imagen y grabó como Borito. Sacamos tu mano ahí. Igual, con normas de toda otra experiencia, ¿verdad? Un día viene y me está este ejercicio. 1 más 2, 3. Ahora, ¿cómo más uno que ya por lo que quiere? Fuimos allá. A veces eso de la marcha ya puede ser al revés. A veces va a ser un poco esto, a veces. No, mañana, hablo, ese todavía no vimos. Ese no vimos, ¿qué pasó? Que ya grabó el uno arriba y el otro abajo. Y le cambié el color, no, ese todavía no vimos. La última cosa es 4 por 5. Bueno, esto es para matizar un poco esto, pero quería nada más recordarles lo siguiente con esto. Acá este proceso, también algo que estaba diciendo Nelson que yo recordaba, constitucionalmente, la educación escolar básica es gratuita y todos tienen que acceder a la educación. Pero ustedes saben perfectamente que si somos realistas, mucha gente, ayer puse 40% de analfabetos, puede que sea menos también, que sea 30, no, que sea 10 también, pero hay una partida de gente que se quedó con la expresión oral. Ese abuelo del cual yo le estaba recordando, se comía el curugua, él murió analfabeto, ¿verdad? En esas condiciones en que él estaba, no era una persona que leía mucho ni que escribía, ¿verdad? Yo conocí acá el caso de una señora que fue al tercer grado de la escuela y 50 años después se olvidó cómo tenía que escribir su nombre. Fuimos a la ciudad y no pudo escribir. Tuvimos que llevar una mesita al lado, escribirle todo su nombre, hacerle practicar y después firmar un cuaderno. Pero eso, insisto, por eso no se puede hablar de que aquí una persona, en este caso, dejó de ser analfabeta porque aprendió a escribir su nombre. Tiene mucho desconocimiento. Una partecita acá que ya te doy, una sola cuestión que quiero mencionar. ¿Qué pasó cuando después de decir a, después de decir ma, y después de decir mamá? Ese fue el proceso, ¿verdad? Resulta que hay intensidades mayores y menores en la palabra. Y esas son las que nosotros acá llamamos acentos. Que puede ser un acento agudo, puede ser un acento grave, puede ser un acento nasal, como nosotros le llamamos. El acento es la expresión ortográfica, escrita, ¿verdad? Cuando uno habla de qué estudia la fonología estudia grafemas, estudia letras, acentos, y estos acentos representan las intensidades. Acá, por ejemplo, le voy a poner acá. Yo siempre suelo poner este ejemplo y le pregunto a la gente cuántos acentos hay. Y el que menos me dice uno, que está en la E. Y algunos por una especie de calcular que esté en una palabra y pone otra palabra me dicen 2 acentos. En realidad hay un acento por cada sílaba. 1, 2, 3, 4. Y hay uno dominante, que te dice una tarea, ¿verdad? Pero cada sílaba tiene un acento, una intensidad. De, le, o, no. De le o no. De le, aquí se carga. Ese es el acento dominante. Y entonces hay que hacer la relación acento-sílaba. Cada sílaba trae un golpe de voz. Y en la palabra terminada hay sílabas que tienen una intensidad mayor y otras que tienen una intensidad menor. A eso se refiere cuando uno dice que una palabra tiene intensidades. En cada sílaba repite una intensidad y en una palabra puede que esas intensidades que concurren, una sea más fuerte y otra más débil. Le voy a dar a Corky, a Nelson y a No, ya me ahí, por ejemplo, imagen. Sí, claro. En ese, voy a escribir la palabra. Vamos a escribir esa palabra
y vamos a ver lo siguiente. Nunca jamás relacionemos el acento con la tilde, ¿verdad? La tilde es la representación gráfica del acento. El acento es un hecho verbal. Entonces, si yo analizo esto, acá tengo un acento, dos acentos y tengo tres. Si hay tres sílabas, hay tres acentos. Ahora, no tiene acento. por eso dije, nunca relacionemos el acento con este signo. Esta ya es la representación del acento en sí, de la intensidad, ¿verdad? Pero la intensidad se da al hablar. No olvidemos que lo primero que hace el ser humano es hablar. Y después escribe. Y hay gente que en su vida jamás escribió ni va a escribir, va a ser analfabeta hasta la muerte, ¿verdad? Jorge. No, quería hacer una acotación, o sea, una observación con respecto al término analfabeto. Sí. De la importancia del maestro muchas veces en la escuela rural, como nos sucede allá a nosotros, muchas veces después nos preguntamos por qué tenemos deserciones en el aula. Porque el maestro, que supuestamente es el intelectual que está presente en una escuela de campo, en una escuela de una campaña, no tiene bien claro el concepto todavía de analfabeto. Él se cree que analfabeto es bruto, va con este concepto de tranza. Entonces, hay mucha gente que ya en los colegios manejamos, por ejemplo, distintas edades, no está bien separado, vamos así. Son como grados de analfabetismo. Claro, podemos tener un chico de 6, 7, 8 años y tenemos uno de 15, por ejemplo, uno de 14. Entonces el maestro cuando dice, te vas a ir a una escuela de campana, campiña o campo y son todos analfabetos, se cree que son brutos. Y la gente tiene que saber el previo, o sea, desconocen, vamos a decir, el tema gramatical de una lengua, pero tienen una sabiduría impresionante en su ámbito, en su tarea. Entonces después se producen deserciones y el mismo maestro que supuestamente que tiene que hacer que la gente se acerque a la escuela, él mismo es lo que hace que la gente se vaya, porque le empieza a hablar, por ejemplo, le empieza a hablar como que si fuera un tonto o un bobo, porque no tiene bien claro el maestro que tiene que llevar adelante. No tiene bien claro, por ejemplo, eso es tan simple que un solo término, una sola palabra, el concepto verdadero de lo que se está manejando dentro de un contexto de lo que es analfabeto. Hay una cuestión que quiero, sobre el punto más de lo que está diciendo. Si nosotros hacemos, más allá de una interpretación sociocultural de la palabra, si hacemos una interpretación lingüística, la pregunta es, ¿qué significa analfabeto? ¿A qué se refiere la palabra analfabeto? Si yo voy a una cuestión estrictamente semántica, viene de alfa y beta, que son las dos primeras letras del alfabeto griego, más el an, que es la negación. Es la persona que no conoce las reglas, las letras. A eso se refiere analfabeto, analfabeta. En realidad, alfa y beta son las letras, ¿verdad? Y quedó la expresión aquí. Inclusive, hoy la palabra alfabetizado decimos, y seguimos usando un antecedente griego. Con eso lo que queremos decir es que conoce las letras alfa y beta. Por consiguiente, conoce, en realidad tendríamos que decir, pero usando ese mismo concepto en castellano sería abecedario. Dario. Y acá es A, B, C, D y ario, que quiere decir conjunto. Y para nosotros va a ser A, C, G, T. Y esto es A, C, G y T conjunto. Son las letras iniciales, a eso se refiere, ¿verdad? Alfabeto, alfabetizado, abecedario, HG, HGT, ¿verdad? Es el mismo principio que se utiliza para la denominación de ese conjunto de letras. O sea, yo quería significar o sea, de la importancia muchas veces que nosotros tenemos que, muchas veces, de acuerdo a nosotros en el ámbito en que nos movemos, muchas veces nosotros tenemos que, antes de ir, tenemos que sentar un rato en silencio y meditar un poco con respecto a nuestro trabajo, porque más allá del ministerio, más allá del presidente, más allá de todos los caras ahí que están allá arriba, el que lleva adelante la escuela es el maestro.
El maestro conoce al alumno, el maestro se involucra con la familia, el maestro tiene que saber llevar. Y no puede llegar, por ejemplo, que lo que sucede allá es real. No estoy haciendo una suposición, es una cuestión real. De que llega un maestro y que no se tomó el trabajo o no sabe tampoco el maestro, vamos a pensar que no tiene por qué saber todo, bueno, está dentro del contexto educativo, como si no tiene claro el concepto de analfabeto, empieza sin querer a lo mejor a distratar. Entonces la persona desde 14, 15 años no le cree nada, ya no le cree y se va. Hace un efecto contrario. Un efecto psicológico. Claro, se le está hablando como que si fuera un tonto, el otro no es tonto, él simplemente no conoce el código de las letras, que es lo que él le quiere enseñar. Gracias. Não, é interessante a discussão. No Brasil, a gente tem visto muitos grupos intelectuais que estão produzindo, baseando-se no Paulo Freire, substituir o termo alfabetização por letramento, justamente porque a alfabetização indica que está alfabetizando uma pessoa que tem justamente esse envolvimento com as letras, que conhece. O letramento já implica uma leitura social, indicando o sujeito nessa interpretação do mundo que ele já tem, que vai ser ampliado a partir do momento que ele tiver acesso à escrita e à produção de escrita também, a leitura e a produção da letra. Eso es muy importante lo que tanto porque como estaban diciendo. Y que puse yo, ¿por qué metí esta cuestión acá? Porque esto mismo que está, lo que es analfabeto, muchos compañeros nuestros que son docentes no saben de dónde viene, ¿verdad? Que viene de dos letras del griego. Hay mucha gente que ni siquiera sabe eso. Usa la palabra analfabeto, usa la palabra alfabetizado, pero no sabe de dónde viene. A eso mismo hoy, es una cuestión elemental que nosotros mismos tendríamos que saber. La yajata la pepe va a poner de fuera y va a empezar a hacer la menina. Hasta hoy en el volvemos a darlo hace rato que tienen la información del poder acá. Acá no es lo que pidió ni fue yo. Perdón, eso es como decir que ignorante no se quiere insultar en ignorante. Nadie es ignorante del todo en todo. Sí. Yo soy ignorante en esto, pero no soy ignorante. Claro. En otra cosa que nadie es ignorante, o sea, ese concepto creo que el maestro tiene que tener claro cuando se está realmente. Porque, permiso, un minutito, ayer escuchando la historia que David acerca de la negra, yo preguntaba, porque me preguntaba yo compañero, de cómo, pues hiciste una comparación de tantos y tantos licenciados, tantos y tantos profesores, digo, cómo esta gente que comienza con un futuro bastante oscuro, vamos a decir, en ese momento, si quieres ser profesor de guaraní, ¿de dónde vamos a trabajar? Y bueno, pero ahora es el camino. O sea, ¿cómo vos pudiste conseguir esa gente? Y hoy en día, teniendo nosotros todo en la mano, con una tecnología impresionante, con un pensamiento diferente, con un camino bastante modernizado, muchas veces nosotros no nos sentamos en silencio y buscamos estrategias, como digo, siempre sin ofender, porque siempre yo lo uso como ejemplo, digo, el guaraní es un detergente nuevo. Hay una señora que viene lavando con su jabón hace 20 años y yo aparezco con un detergente nuevo que es precisamente, y yo le tengo que hacer cambiar a ella la idea de que ese jabón no y use el nuevo. ¿Cómo nosotros buscamos esas estrategias? O sea, si ustedes pudieron hacer todo este trabajo en 20 y tantos años, ¿cómo hoy, multiplicando toda esa gente, habiendo formado toda esa gente, no hay un pensamiento de protección, de estrategias, vamos a decir, que tiene que sumarse, ¿verdad? O sea, y eso es el trabajo del profesor, de ponerse frente al aula, meditarlo, y es lo que nos está pasando, por ejemplo, frente a nosotros, porque los profesores están todos dormidos, nadie piensa, uno solo es que piensa, y uno solo muchas veces no puede. Pero solamente por lo que estaba señalando, voy a decir algo, pero primero vamos a escribir la palabra.
Claro, en realidad, sí que sea la misma cosa, pasa algo parecido con el castellano también, ¿verdad? Aquí justamente me dijo recién el profesor Ignacio, cuando se dice gallina, ¿verdad? Y bueno, este tipo de cosas, porque en algún momento, por ejemplo, en el caso de la variación del acento, en el caso de Bolivia, no por eso la Academia de Lengua Española puso una regla y dijo se va a hablar solamente así. Porque antes se rescata las variedades, se tipifica la lengua. Nosotros vamos a tener que llegar a algo parecido a eso. Lastimosamente en este momento todavía no tenemos. Estamos hablando, yo creo que de aquí a un corto tiempo, en la medida que nuestros amigos de Brasil, acá en Argentina, la gente que ahora justamente a través de porque nos acercamos los que están acá cerca, en Salta, en Jujuy, en otros lugares. La idea es de a poco integrarnos. Lastimosamente nosotros no tenemos un vínculo de país a país en esta materia. Y cuando no existe eso, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Es nosotros generar ese espacio. Va a llegar un momento que vamos a tener que decir, entre todos, bueno, vamos a estudiar esta cuestión. Entendemos que eso es lo que va a funcionar mejor para los 4 países o para los 3 países y usemos esto. Aunque en el fondo estamos usando un sistema ortográfico muy parecido. De hecho, lo que no está convencionalizado, todavía no está, no es parte de un acuerdo. Tendría que llegar a la formalidad. Allá le vamos a vender algo que quería mencionar de lo que estaba diciendo Jorge con respecto al producto que se tiene que vender. Hay una cosa que en 27 años no cambió. Y es lo siguiente. Si yo le pregunto a cada uno de los que están acá, me van a decir yo soy profesor de guaraní, o soy licenciado, o en el último título soy doctor. La cuestión es que todos están trabajando en una escuela o en un colegio. Es decir, nadie en una de esas tuvo ni tiene lo que a mí me tocó ver, por ejemplo, que es el ejemplo más alto, más lejano. No digo que es una utopía, solamente digo que está un poco distante, ¿verdad? Cuando nosotros fuimos a Barcelona, nos encontramos con una superestructura que atendía y atiende la lengua. Inclusive en un solo edificio, ellos tienen en distintos pisos, como en el último uno llega y hay un grupo que define y quita una palabra que la gente tiene que usar. Pero buscaron a la gente en la calle, se le preguntó cómo diría tal cosa o cómo diría tal cosa, fue subiendo, se probó acá, cómo se tiene que escribir, se hizo todo el estudio y salió arriba el producto final. Esa es la parte que nosotros no tenemos. Esa es la parte que nosotros no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que cada uno de nosotros hace? En el tiempo que le queda, que no es el ideal, en el tiempo que puede, que no es el ideal, la gente se dedica o a hacer, así como recién decía Nelson, él tiene seguramente unos trabajos, pero Nelson no vive de esto. Nelson tiene que tener un negocio, una empresa, enseña, y probablemente no tiene el mismo tiempo que si a mí mañana me llaman y me dicen, bueno, acá la universidad va a pagarte a tiempo completo, a vos y a 10 especialistas. Siéntense acá y trabajen. Y hagan este producto como para que salga a la calle, como ese detergente que voy a decir, que se pueda vender. Eso es lo que nosotros no tenemos. Y es algo que admiramos. Nosotros estuvimos haciendo un papel coyuntural, transitorio. Esto que vos viste ayer en la historia del Ateneo, de cada cosa que se fue logrando, fue sencillamente por un acto, si se quiere, así de decisión, de idealismo, como hicimos ayer, y llegamos a donde llegamos. Pero no es como tendría que ser. Cuando ustedes me dicen cómo tendría que ser, tiene que haber una estructura. Y esa estructura tiene que formar parte del Estado o del gobierno. Hoy tenemos una que es incipiente, se llama Secretaría de Políticas Lingüísticas, por fin. Pero hay que entender que esto está empezando. Y no vamos a conseguir nunca un producto en un año. Lo que tenemos que comenzar a trabajar, y probablemente yo, sin ser a lo mejor muy pesimista con esto, por ejemplo, en 3 años ya puede haber algo interesante acá. Fíjense que ayer estábamos hablando, y hoy les quiero volver a repetir, que se prorrogó por una semana el tema de la presentación de las 2 carpetas para el concurso de la academia de lengua guaraní. Inclusive, si
se hace la autenticación. Hasta eso no. Para que los que no pudieron entrar puedan entrar. Hasta este viernes que viene. ¿Qué es lo que eso nos va a dar? Lo que también Jorge estaba diciendo recién. ¿Cómo hacer que un grupo de personas se dedique con exclusividad a esta cuestión? Es lo que no hemos podido hacer. A nosotros mismos nos cuesta, un día como hoy, ¿verdad? Y ayer, venir una vez al mes, estamos lejos. Cada uno hace una inversión de su propio bolsillo para venir acá. Nosotros tratamos de complementar con algunas cositas que no son seguramente muy significativas tampoco, ¿verdad? Pero al fin y al cabo venimos por una cuestión de idealismo. Acá estoy hablando yo de una estructura que está empezando. Hay una secretaría y con un poco de suerte tal vez de aquí a un mes, 2 meses, una academia que va a comenzar a funcionar. Que es lo que el castellano tiene, justamente a Nelson le decía. Y esa academia, ahí están los académicos, se reúnen, estudian, hacen diccionario, gramática, cómo se tiene que... Todo se hace ahí. Y es lo que, repito, a nosotros nos falta. Se puede entender como una cuestión gravitante, importante, que una institución privada haya hecho todo lo que hizo. En el caso nuestro la tenemos. Pero insisto, toda esa función que nosotros desarrollamos tendría que haber sido obra del propio Estado, no de nosotros. Dejáramos esto y ya no. En la parte de tecnología, creo que nosotros en nuestro estudio lo que estamos haciendo, estamos enseñando esto sin saber cómo, por qué hablamos. Sí. Son nuestros órganos de formación. Sí. Sabemos y poder adecuada, allí para cuáles son los órganos, por qué hablamos. Ese sería el primer paso antes de hacer todo esto. Esto también se dan cuenta de que cada vez que conversamos encontramos siempre que el problema va por acá y de aquí se ramificó otra vez y otra vez allá. Acá hay otra cuestión muy importante. El hecho de la formación, el hecho de hablar, requiere una formación, ¿verdad? Acá el profesor es especialista en el tema. Si ustedes conocen, allí están gente que está en el radio, la gente que estudia locución, tiene una práctica inclusive, hasta de respiración, de aspiración, la intensidad, abrir la boca, ¿verdad? Todo. Yo una vez le decía acá que hay gente que dice, a mí me tocó esto, hay gente que dice la vocal sin abrir la boca. Hay gente que habla así. Hay gente que habla así. ¿Por qué? Porque no educó el hecho de abrir la boca pronunciar bien. Ese tono de voz que yo estoy usando ahora para mí es un tono normal. Esta intensidad que estoy usando, para mí es normal. Pero ¿por qué? Es consecuencia de la práctica. Si yo le pongo a decir a la persona que cuando uno sala de clase como cualquiera de nosotros habla con un tono de voz pero muy bajo, probablemente nadie se escuche. En el caso nuestro se hizo costumbre. Yo una vez le contaba a ustedes que hasta tengo problemas cuando voy, por ejemplo, al velorio, ¿verdad? Le digo, bueno, no te digo, se llama, no que yo sé por qué hago esto, ¿verdad? Y para mí es un tono normal, ¿verdad? Yo llego a un lugar y la gente me sigue gritando, ¿verdad? Pero es normal, pero tiene que ver con lo que digo, que es educar. La diferencia entre gritar y hablar fuerte es diferente, ¿verdad? No Por es eso que nuestro maestro llega a los 20, 30 años y tiene lastimado, pero ahí los afugar. Y no hay que llegar al grito, sino que hablar fuerte, con más intensidad. Otra cosa que es importante de eso que él estaba mencionando es la correcta modulación. La Dicción. A esa movida cubana. Eso, por ejemplo, tendría que darse en las propias escuelas, porque forma parte de la fonología. Andeña movente más subecurán para esa voz ahí ana, andeña movente subecurán para esa movida cubana, ¿verdad? Y eso forma, repito, la misma cosa. En mi caso, no sé, a veces un poco acelerado, puedo hablar muy rápido, pero normalmente trato de mantener un tono relativamente pausado, ¿verdad? Esas son cosas que también se aprenden, que lastimosamente en este caso no se dan. Por muchas razones, mucha gente a veces no está pudiendo aprovechar esto como tiene que ser porque no recibió esa formación. Una cuestión y cierro acá,
Fíjese que hay entonces intensidades mayores y menores, hay acentos altos, acentos bajos, uno domina la palabra, pero también fíjense que entre palabra y palabra existen lo que se llaman pausas. Pausas. Y hay pausas que son cortas, pausas que son medianas y pausas que son largas. Y de acuerdo a eso nosotros usamos los signos de puntuación. ¿Verdad? Y allí decimos una pausa corta, una coma, un punto de coma y un punto, por ejemplo. Y otro tipo de pausa que damos. O inclusive de, ¿cómo que se dice eso cuando uno le da un tono diferente a una locución? Si es de admiración o si es de interrogación, etc. Allí usamos los signos de puntuación. Entonces, si a mí me dicen, me preguntan, ¿qué es lo que se estudia en la prosodia? En la prosodia se estudia esto, cómo se emiten los fonemas, la intensidad y las pausas. Y eso mismo es lo que hace la ortografía. Por eso que hace rato dijimos, lo que decimos al hablar, representamos al escribir por medio de grafemas, acentos y signos de puntuación. O sea, cuando yo hablo de ortografía existen tres tipos de signos. Signos de letras o grafemas, de acentos y signos de puntuación. Para esto hay reglas. Acá el profesor nos estuvo mencionando cómo hacer para emitir un sonido, para respirar, cuidar no lastimarse. Para todo eso existen reglas. Y acá también existen reglas que son reglas ortográficas. Y acá es donde nosotros, cuando analizamos con la gente, tenemos que decirle, ¿verdad? El castellano, yo no he visto todavía, ya me dijeron que está acá, la última edición, pero no llegué a ver todavía. El lector y compañía está. Pero me voy a remitir al anterior, que yo solo mencionaba. Para escribir en castellano, para escribir correctamente letras, acentos y signos de puntuación en castellano tiene 97 reglas. Pero esas reglas tienen sus excepciones, sin reglas dentro de las reglas. Y acá hay, en lo viejo, en lo que era el 2000, hay 4072. En total, el que quiere escribir solamente letras, acentos y signos de puntuación, tiene que conocer 4169 reglas. Esto no lo digo yo, lo dice la academia. Y esto no es prosodia. Esa 4169 no es semántica, no es etimología, no es fonética, no es morfología, no es sintaxis. Son solamente reglas ortográficas. Y si acá hacemos la comparación con el guaraní, no se olviden que acá hay solamente 4 reglas ortográficas: la monofonía y monografía, el acento tónico, el acento nasal y la polisíntesis. Y allí es donde entra la lógica. Cuando ayer decíamos, si alguien me dice que el castellano es más fácil de escribir, miente y lejos miente. Yo, profesor de castellano, yo les digo a la gente, no conozco 500 reglas ortográficas, son 500 de estas reglas. Yo no conozco. Yo creo que estoy exagerando, a lo mejor ni siquiera 200 conozco. Yo no conozco. Y ahí está la gran interrogante cuando un papá o una mamá y ese viene y dice, mamá, yo conozco estas 5 de la Rusia, no me llevo al anime. Pero resulta que fue en escribe. Y en escribe la escritura no tiene donde equivocarse si la regla dice a un fonema, un grafema, un fonema. A veces que ya ahorita, si él no tiene que pensar en larga de corta, si solamente de corta. No va a pensar en C, en Z y en S, pues solamente en S. Diga, tío, ya ves. Es decir, lo elemental está acá, 4 reglas que nos dicen que no hay dificultad. En cambio, acá en castellano hay una cantidad infernal de dificultades. Por eso la gente, lo dije ayer, si hay un yopará guaraní solamente, ¿por qué no miramos yopará castellano que nos quieren que veamos? ¿Verdad? Todo el mundo está mentalizado para el yopará guaraní. Y acá también la misma cosa. Para todo el mundo es fácil escribir castellano. Hay que ver si es tan fácil. Y todos los que son docentes lo saben. Y a la criatura le resulta fácil escribir guaraní. Una cosa es escribir por eso, otra cosa es hablar. Y no se olviden que habla y escribe lo que nosotros le calificamos, ¿verdad? Bueno, acá, si nosotros miramos esto, vamos a encontrar esta figura, que es un poco una recordación de lo que en este caso corresponde a este capítulo. Nosotros estamos haciendo un proceso al revés, eso es lo que quiero finalmente señalarles, que empezamos estudiando algunos casos de cuando se unen prefijos y sufijos, después les mostramos que esto corresponde a la morfología, y hoy les estamos mostrando que la morfología corresponde a la gramática, y la gramática a su vez a la lingüística. Es decir, estamos yendo de lo simple a lo complejo, ¿verdad? De lo simple a lo complejo. Y esa es una cuestión, es una técnica también. No se olviden que
una cosa es el análisis y otra cosa la síntesis. En el análisis yo puedo descomponer algo en sus elementos, puedo descomponer esta silla en cada una de sus partes y puedo después tomar todas las partes y volver a construir, y eso se llama síntesis. El análisis es el proceso de composición y la síntesis es el proceso de composición, ¿verdad? Pero primero tiene que estar el análisis para que uno pueda hacer la composición. Por eso que en la taxonomía de objetivos de Bloom, ¿verdad?, se habla de, entre otras cosas, conocer, comprender, después dice más analizar, sintetizar, ¿verdad? Primero el análisis y después la síntesis. Bueno, le quiero pedir una cosa por un ratito. Ayer lastimosamente fuimos todos un tirón, ni siquiera tuvimos receso, y antes que ocurra lo mismo, vamos a tener un receso de 15 minutos y volvemos, ¿sí? Receso por un momento, digamos ahora.